15, versículos del 7 al 13, y vamos a leerlo todos al unísono, ¿sí? A la vez. Amén. Si alguno de pronto no tenga la Biblia, acá en la pantalla va a estar el texto. Dice así la palabra de Dios: por tanto, recibimos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día maravilloso en el que tú nos permites venir a congregarnos como iglesia, como cuerpo, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea guiando este tiempo de predicación y meditación de tu santa divina palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Danos ese entendimiento, Señor, que necesitamos para poder tomar decisiones definitivas, Señor, en alabarte, glorificarte, obedecerte y ir conforme a lo que tú nos mandas en tu santa y divina palabra. Es nuestra oración en el santo y divino nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y recuerden que hemos estado viendo la carta a los romanos, y el tema principal de la carta de los romanos es la justicia de Dios. Una justicia que es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cómo todos y cada uno de nosotros vamos a ser justificados delante del Padre Celestial, única y exclusivamente por la fe que usted tenga en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en nadie más. Somos salvos solamente por la obra perfecta hecha por nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Tiene usted clara esa identidad? Porque cuando sabemos la obra perfecta del Señor Jesucristo y nos afianzamos y creemos firmemente, entonces es la fuente, la forma para poder llegar a la eternidad. O sea, el tema del que se está hablando es de su salvación, de su vida eterna. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿Lo pasajero o lo eterno? Lo eterno dice nuestro hermano Jaime, pero cada uno tiene que valorar eso, porque las personas van caminando una vida y muchas veces andan desapercibidos, se van detrás de cualquier cosa. Como dice el dicho, se van detrás de un globo, y hay gente que se va detrás de un globo, sin saber por qué, pero para allá van. No saben qué creer, no saben dónde es que está el fundamento de sus vidas. Y ahí es donde hay que aterrizar. Y la carta del apóstol Pablo a los romanos, desde los versículos 12 en adelante, nos habla de la justicia practicada. ¿Qué es la justicia practicada? Es cómo cada uno de nosotros, como creyentes, como cristianos, que hemos nacido de nuevo, porque es un requerimiento, tener el Espíritu Santo de Dios. Hay que nacer de nuevo, porque si no has nacido de nuevo, entonces estás en un momento, en una etapa de tu vida donde tienes que tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces las personas dicen, es que yo soy cristiano, pero yo realmente, pues yo soy cristiano porque yo crecí en un hogar cristiano. Usted tiene que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, porque con el Señor Jesucristo es eso, es una relación. Lo decimos permanentemente, no es una religión.
hermano, amigo que hoy nos está visitando, el cristianismo no es una religión, es una relación. Porque es la relación con la persona de Jesús, con Dios encarnado. Y la palabra de Dios nos habla del Padre, el Hijo y el Espíritu. Un solo Dios, uno solo, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. O sea, no se debe de dejar perder la persona. O sea, la persona tiene que tener un enfoque. Ahora, en estas porciones que hemos visto de Romanos, hemos visto cómo debemos de someternos unos a otros en el temor del Señor. O sea, nuestro sometimiento tiene que ser al Señor. Si una persona no se somete al Señor, pues menos se va a someter a nada, ni en su hogar, ni en la iglesia, ni en la sociedad, ni en nada. El punto de partida es saber que nos debemos de someter a Dios. Y nos viene diciendo el apóstol Pablo unas recomendaciones, y es que debemos estar ayudándonos y fortaleciéndonos unos a otros en Cristo Jesús. Nos ayudamos y nos fortalecemos es en el Señor Jesucristo, y teniendo también en consideración algo, y es que cada uno dará cuenta a Dios. Ya lo vimos en unos domingos pasados. O sea, cada uno dará cuenta a Dios de lo bueno o de lo malo. Y llegará un momento donde el creyente, el salvo, el que es salvo, va a estar delante del tribunal de Cristo. Pero el que no es salvo va a estar en el gran trono blanco. Y el que esté en el gran trono blanco va a estar para juicio. Es el que no ha recibido al Señor, no es salvo. Porque cuando estemos delante del tribunal de Cristo, no es para juicio. Vamos a estar allá, ¿para qué? Para recibir los reconocimientos que Dios dará a sus hijos. ¿A cuántas personas le compartiste de mi evangelio? ¿Cuántas personas llegaron a los pies de Cristo por la obra que el Señor le permite hacer a usted, que es compartir su evangelio? Entonces todos daremos cuenta a Dios independientemente. Cada uno lo hará. Y vimos la semana pasada cómo debemos estar como iglesia unida, soportando y agradando primeramente a nuestro hermano. Porque va a haber una realidad al interior de la iglesia. Y es que van a haber fuertes en la fe, pero también van a haber débiles en la fe. Es un proceso de santificación que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Un proceso de santificación personal, un proceso de santificación al interior de la iglesia y un proceso de santificación afuera, en la sociedad. Pero Dios trabaja con todos y cada uno de nosotros. En unos trabajará de una forma y en otros estará trabajando de otra. Entonces siempre va a pasar eso. Van a haber unos que van a estar fortalecidos, alimentados, nutridos en la palabra. Y tristemente, posiblemente van a haber otros que van a estar desnutridos. Cada persona debe de saber de qué se alimenta. ¿Se alimentó usted esta semana de la palabra de Dios? Amén. Yo estuve en un sitio esta semana que el Señor nos permite y siempre les pregunto, ¿cuántos leyeron la Biblia esta semana? Esta semana habían 40 personas en el discipulado aproximadamente en Wellington, ¿cierto? Y levantaron la mano 3 o 4. Entonces les dije, entonces los demás que no han leído, ¿cómo están? Los que leyeron son unos fortalecidos, nutridos. ¿Y los demás qué son? Entonces uno de las muchachas dijo, yo soy un desnutrido, yo soy un lanzaruto. Y ahí es donde, hermanos, tenemos que empezar a mirar, aquí está la fuente, la palabra de Dios. Usted tiene que amar la palabra de Dios, porque es que es dada por Dios para usted, para todos y cada uno de nosotros. Y debe de haber un mismo sentir. Lo vimos la semana pasada. Debe haber un mismo sentir entre el cuerpo de Cristo, porque ese proceso de santificación al interior de la iglesia es donde más trabaja nuestro Señor. Ahora, hoy vamos a ver cómo es que somos recibidos por Jesucristo. Somos recibidos
es por el Señor Jesucristo. Y el apóstol va a dar varias recomendaciones. Vamos a ver un primer punto, y es que recíbanse los unos a los otros. Dice el apóstol Pablo, recíbanse unos a los otros. O sea, se tiene que empezar a fortalecer una actitud. Es la actitud que debe de identificarlo a usted, porque de repente puede haber una actitud contraria y decir, es que tal persona no necesita al Señor, tal persona no merece al Señor, y entonces la persona empieza a colocar son barreras, paredes, y no es así, y lo vamos a ver. El Señor a través de su palabra nos dice, recíbanse los unos a los otros, pero asimismo tiene que haber un conocimiento, hermanos, tiene que haber un saber, y usted tiene que tener claro, saber por quién vino Cristo. Porque de repente podemos mirar y decir, sabemos a qué vino Cristo, y eso lo tenemos claro, por quién vino Cristo. Y eso tiene que ser de un saber, que usted ya lo tenga en su corazón, en su mente, y usted pueda decir, el Señor Jesucristo vino por mí, vino por mí, y eso es necesario que usted lo tenga en su mente, en su corazón. Y hay un tercer punto que vamos a ver hoy, que es fundamental. Es fundamental, y es que hay que creer para tener esperanza. Pareciera que el apóstol está dando una exhibición, ¿sí? Una muestra de algo, pero comienza al revés, porque él está diciendo, recíbanse, pero es que yo tengo que saber por qué es que tengo que recibir al otro. Pero para saber eso, tengo que tener primero una base fundamental, haber creído. Porque es que si yo no he creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo voy a estar atento de por qué vino por mí? Más aún, si no tengo el fundamento, ¿cómo voy a tener el conocimiento? Es muy complicado. Pero si tengo el fundamento, ya he recibido al Señor Jesucristo, llega el conocimiento dado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿A través de qué? De la palabra. Porque el Señor nos habla es a través de la palabra. No nos habla por ósmosis. No, es que yo vi, es que yo soñé, es que, cuénteme, pastor, ¿qué significa? Yo soñé ayer que estaba fritando buñuelos. Me dijo una persona esta semana, hermanos, yo soñé que estaba fritando buñuelos, que es eso, pero igual se respeta, ¿cierto? Hay que tenerle paciencia, y que el Señor nos dé paciencia, y mansedumbre, y templanza, y bondad, y misericordia, porque todo la necesita, pero tiene que haber una claridad que bíblica. Usted como creyente, hoy que está aquí, usted tiene que empezar a asentar y a fortalecer su fe, su creencia, y dirigirse hacia donde usted realmente quiere ir, porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, cualquier bus le sirve. Si yo no sé para dónde voy, yo le pongo la mano a cualquier carro, ¿o no? Como no sé para dónde voy. Si sabe usted para dónde va en su vida, en la eternidad, en lo más importante que es su vida espiritual, en lo más importante y contundente y definitivo de cualquier ser humano, que es recibir al Señor Jesucristo, porque sin esa luz, ¿cómo va a estar la persona? Perdida. Hice un ejercicio esta semana, hermanos, y el hermano Héctor me va a disculpar que lo ponga como ejemplo. Para algunos saben que nuestro hermano Héctor es cieguito. Entonces yo cogí, y este lugar en la noche, usted apaga la luz y no se ve ni para conversar. No se ve nada. Y yo estaba en la esquina, yo quedaba allá. Apagué todas las luces y dije, voy a cerrar los ojos, como el hermano Héctor. Y empecé a caminar, y dije yo, voy a llegar hasta la puerta. Hermanos, me di un totazo con esa columna, me pegué un totazo. Y yo, ay Dios mío. Entonces ya dije, yo ya sé que más adelante no voy a encontrar otro tropiezo. Y seguí caminando, pues allá me dio otro tropiezo. O sea, necesitamos una luz para caminar. Si una persona no tiene la luz del Evangelio, está perdida.
si no tiene al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, ese personaje está perdido. Está andando en tinieblas, está en oscuridad. El apóstol Pablo acá nos está mostrando algo que es práctico, hermanos, que lo tenemos que volver propio en nuestras vidas. Y comienza el primer punto diciendo: recíbanse los unos a los otros. Pero ¿qué pasa? Es que anteriormente, los versículos 5 y 6, me voy a permitir leerlos, de ese capítulo 15, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, es esa edificación al interior de la iglesia. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Y compartíamos cómo el Señor sí ha tenido paciencia con usted y lo ha consolado. Y dice: os dé entre vosotros un mismo sentir. Pero no un mismo sentir cualquier cosa, no, según Cristo. Versículo 6: para que unánimes a una voz. Miren, hermanos, para que unánimes a una voz, o sea, hablando el mismo idioma, para que unánimes en un sentir, con una mente puesta en Cristo, nos vamos enrutando, vamos en la misma dirección. Y dice: a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es tremendo. Mire, en estos días pasó una chiva rumbera. Los que saben que es una chiva rumbera, que llegan y decoran un carro y la gente se sube ahí y hacen bulla, y en la parte de atrás están ¿quiénes? Los músicos haciendo bulla. Pero ¿saben qué pasa ahí atrás? El guaro, repartiendo el guaro de atrás para adelante. Y entonces pasaron, y yo estaba hablando con un vecino acá, y don Gonzalo cogió y dijo: eso sí es vida. Entonces yo dije: eso sí es vida, pero de perros. Eso sí es vida, pero de perros. Cuando el apóstol está diciendo acá: para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, eso sí es vida. Eso sí es la verdadera vida. Amén. Yo quiero estar así, prendido, amando al Señor, glorificando su nombre, compartiendo, porque es que esa es la labor. Pero mire la transformación que el Espíritu Santo de Dios va haciendo en cada uno de nosotros. Y dice: recíbanse los unos a los otros. Y después de todo lo que ha dicho el apóstol al comienzo del capítulo 15, comienza el versículo 7 diciendo: por tanto, o sea, frente a esto que ya les dije, entonces dice: recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recíbanse, recibámonos unos a otros, como así Cristo también lo recibió a usted y me recibió a mí. ¿Sí? O sea, vuélvalo una práctica, vuélvalo real en toda su vida. ¿Sí? Cristo nos recibió ¿para qué? Para la gloria de Dios, de Él mismo, para poder delante de Él decir: mire, este hombre pecador ya ha sido recibido, ha sido transformado, me ha recibido, y por esa razón tiene entrada. Porque si no me ha recibido, no tiene entrada. Por eso es que debemos de recibirnos unos a otros. La obra perfecta, mis hermanos, de Dios es para toda la humanidad, para toda la humanidad, y es para la gloria y alabanza de Dios. Eso es algo que debemos de tener. Pero ojo, debemos entender que así como usted tuvo una oportunidad por parte de Dios, todas las personas también la tienen. Por eso el apóstol dice: recíbanse unos a otros, no discriminen, no digan es que este no. Nosotros ¿cómo vamos a hacer eso? El Señor Jesucristo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera, menos nosotros, menos el creyente. No podemos hacer acepción de personas. Recíbanse entonces. ¿Por qué? Porque la oportunidad es para todos. O sea, la gracia de Dios es para todos. Eso es una gran bendición, hermanos. A veces en la condición humana uno dice:
ese personaje, ¿cómo se comporta? Es que no merece nada. Pero es que nosotros no somos los que decidimos eso. El que lo decide es Dios. Porque Dios es inmutable, Él no cambia. Él es perfecto, es amor, pero también es justicia. Que la persona no se nos equivoque. Porque ahí no falta el que dice, no, es que Dios es un Dios de amor y Él no va a mandar a nadie para el infierno. Ojo, la justicia de Dios es para tomar en consideración, porque la palabra dice que Él no pasará por inocente al culpable y que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es que vida. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que miren, tenemos que ver en quién ponemos nuestros ojos. Y es que nuestro Señor es Salvador Jesucristo. No mira para otra parte. Si mira para otra parte, o se hunde como el apóstol Pedro, que lo vimos hoy en la escuela dominical. Entonces, la gracia de Dios, mis hermanos, es para todos. Y ojo, porque el apóstol Pablo le está hablando aquí a quién? A la iglesia. Es porque al interior de la iglesia hay fuertes en la fe y hay débiles en la fe. ¿Sí? Lo está hablando directamente. Entonces, el débil en la fe no se excluya, no se menosprecie. Ni lo excluimos ni lo menospreciamos, pero él tampoco. Y el fuerte en la fe no juzga ni rechaza, pero tampoco es juzgado o rechazado. Debemos de recibirnos todos, así como Cristo nos recibió. ¿Saben una cosa, hermanos? Frente al Señor Jesucristo, todos nosotros realmente somos débiles. Cuando nosotros vemos nuestra condición humana, tenemos que reconocer que éramos ¿qué? Apartados. Nuestra condición era una condición de muerte. Estábamos todos en el camino ancho. Cuando miramos en la misma carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en Romanos en el capítulo 3, versículo 23 en adelante, hay una exposición clara de lo que es la condición del ser humano. La condición de cada ser humano. Y dice la palabra de Dios así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano. Versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso la salvación es a través del Señor Jesucristo. No es compartida. No, es que yo creo en el Señor Jesucristo, pero adicional también creo en esto, en esto y en esto. No, Señor, usted tiene que tener identidad y realmente enfocarse a lo que el Señor le manda. Versículo 25 dice de ese capítulo 3: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ahí es cuando cerramos los ojos y miramos qué fue lo que hicimos y decimos: ah, Señor, tremendo, es que lo que hay detrás de mí es una cosa triste, pero confío plenamente en que hubo un arrepentimiento y hubo una confesión, y el Señor en su inmenso amor nos perdona y nos pone en una posición privilegiada. Pero tuvo que haber un arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento y confesión de pecados, no hay nada. Y es solamente a través del Señor Jesucristo. Dice el versículo 26 de ese capítulo 3: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren la condición en la cual todos y cada uno de nosotros vivíamos. Hermanos, ¿saben una cosa? Es la misma condición que viven muchas personas. Entonces, yo no puedo rechazar, menospreciar o excluir a alguien. ¿Por qué? Porque la oportunidad es para todos. Recíbanse los unos a los otros. Hay una necesidad real y auténtica del Señor Jesucristo en esta sociedad actual y a través de todo el tiempo de la humanidad. Ahora, el apóstol sigue diciendo algo y es muy interesante, porque es que tiene que haber un conocimiento, un saber. Y nos preguntamos por quién vino el Señor Jesucristo, que es el segundo punto. ¿Por quién vino el Señor Jesucristo?
Hoy, en el año 2022, ¿cree usted que el Señor Jesucristo vino por usted? Amén. Hoy, en el año 2022, ¿cree usted que el Señor Jesucristo vino por usted? Eso es algo que tiene que quedar claro. Porque algunas personas dicen, no, es que vino fue por fulano y pegano. No, un momentico, vino fue por usted, porque usted es el que hoy está aquí. Estábamos compartiendo en un grupo donde tenemos discipulado y siempre preguntamos qué opinan de la Biblia. Y una niña, una chica de 22 años aproximadamente dijo, la Biblia, eso es un libro para entretener a los viejitos. Es un libro para entretener a los viejitos, donde hay unas historias y los abuelitos están ahí. Nos quedamos así. Y de repente ya llevo con ese grupo donde esta chica está, yo creo que ella está hace 2 o 3 meses. Pero ¿saben una cosa? Esta niña no ha faltado a ninguno de los discipulados. Ella ha estado en todos los discipulados. ¿Sí? Y cada vez que está allá, está con la Biblia. Y yo, está en una condición de ¿qué? De necesidad. Pero esa niña tiene que entender que la palabra de Dios es la verdad. Y que a través de la palabra de Dios es que ella va a enrotar su vida. Porque si ella no cree que la Biblia es la palabra de Dios, esa niña va a estar perdida. Este no es un libro para entretener a los viejitos, pues ¿cómo? Es una palabra maravillosa, es un mensaje maravilloso de esperanza, de salvación, de reconciliación, que tiene que ser expresado, dado y compartido a todo el mundo. Niños, jóvenes, adultos. Saben que muchas personas tienen que estar en un estado de necesidad y allá llevados para decir, yo siempre he dicho que es que la palabra de Dios, eso es para viejitos. Y espero que algún día esa chica, y estemos orando por ella, se llama Susana, para que Susana algún día pueda venir y decir, uy, yo sí quiero prestar atención a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos rechazado la palabra de Dios en el pasado? ¿Cuántas veces posiblemente dijeron, no, eso no es para mí? No, eso no es para mí. La semana que tuvimos el compartir acá del almuercito, a don Alberto aquí, que trajo una visita. Diana es que le llama a la muchacha. Entonces decían, es que Diana siempre confió en que Alberto se iba a recuperar. Y entonces decía ella, yo siempre he confiado en que él se iba a recuperar. ¿Y a qué horas? ¿Y en qué momento? ¿Y antes buscabas del Señor, Alberto? Sí, también, pero se alejaba uno de otras cosas. Mire, todos estamos sometidos a lo mismo. Pero ojo, hay que saber entonces por quién vino el Señor Jesucristo. Y es lo que la palabra de Dios me dice, porque fundamentado en la palabra, entonces yo puedo ¿qué? Confiar. Si yo ya sé que la palabra de Dios lo dice, yo confío. Y comienza el apóstol Pablo y entonces habla en el capítulo del versículo 8, empieza a decir, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Se está refiriendo en este momento entonces a los judíos, porque el Señor vino, ¿por quiénes? Por esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Habló primeramente, entonces el Señor vino ¿por quién? Por ellos, por los judíos. Y dice, a mostrar ¿qué? La verdad. Siendo siervo, vino para mostrar la verdad de Dios, o sea, su fidelidad y su veracidad. A decirle, veamos, les estoy cumpliendo. Y sigue diciendo esa misma porción, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, las promesas, el cumplimiento de promesas, porque lo que Dios dice y lo que Dios promete, lo cumple. ¿Usted cree que lo que Dios le dice a usted a través de su palabra, Él lo va a cumplir? Amén. Sí, porque de repente alguien duda. Vimos, Pedro dudó. ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe.
Y lo mismo es para nosotros hoy. ¿Y por qué dudas? Si el Señor te dice tal cosa, es porque lo va a cumplir. Y aquí el apóstol Pablo les está diciendo, porque es que el Señor vino para cumplimiento de las promesas a ese pueblo llamado Israel, a ese pueblo elegido por Él, que son los judíos, que ya lo vimos en capítulos anteriores. ¿Promesas hechas a quién? A Abraham. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. En ti, en la fe que Abraham tenía, que es nuestra misma fe. Pero también se lo dijo a Jacob, y se lo dijo a Isaac. Y el Señor también hizo un pacto con Noé, porque a veces no hablan de Noé, pero también hizo una relación y un pacto con Moisés y el rey David. O sea, hay una cantidad de personas que para el pueblo judío son sus padres. Pero nosotros empezamos a mirar y es simplemente la fidelidad y la certeza, la veracidad de lo que Dios le dijo a ese pueblo y lo cumplió. Y luego viene desde el versículo número 9 en adelante, ojo, porque nos hablan a nosotros, a los gentiles. Y miren lo que dice el versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. A los gentiles, en ese momento, ese pueblo pagano, esos pueblos paganos, impíos, pecadores, que nosotros no éramos pueblo de Dios, no éramos pueblo de Dios, pero el Señor, por su voluntad, por su amor y su misericordia, nosotros ya somos pueblo, somos hijos de Dios. Y por creer en el Señor Jesucristo, somos redimidos, somos justificados, hemos de ser santificados. Y cuando estemos delante del Padre Celestial, vamos a ser glorificados. Son las 4 etapas en las cuales todos y cada uno de los hijos de Dios vamos a estar delante de Él. Y es por nuestra fe en el Señor Jesucristo que eso es una realidad. Ojo, aquí hay un punto muy importante, y es que tenemos que ser hechos hijos de Dios. Porque hay dos cosas: o usted es hijo de Dios o es una criatura hecha por Dios. Porque hay un concepto que se ha vuelto general para muchas personas y dicen, no, es que todos son hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos aclara. Cuando miramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, los versículos 12 y 13, miren lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, ¿a los que qué? Le recibieron. A los que creen en su nombre. Entonces, hay que recibir y hay que creer en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay que ser hecho hijo de Dios. Pregúntese, ¿es usted ya un hijo de Dios? Ya fue hecho hijo de Dios. Porque hay que recibirle, creerle, aceptarle, caminar con el Señor. Porque si una persona no ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, es una criatura hecha por Dios, pero no es un hijo de Dios. Algunas personas a veces, más que todo en la fundación, dicen, hombre, Luisca, ¿cómo así? Todos somos hijos de Dios. No, deténgase a mirar qué dice la palabra. Porque hay personas que siendo seres humanos no quieren tener que ver nada con Dios. Y esas personas serán responsables delante de Dios en el momento del juicio. Por eso el Señor Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Porque si no, entonces perdió la venida. No, nunca. Por nuestra fe en el Señor Jesucristo, auténtica y verdadera fe, somos hechos hijos de Dios. Eso tiene que quedar claro. Miren, hermanos, nuestro entorno en Colombia es un entorno católico romano. Hay una tradición, hay una religión a través de la cual las personas se han ido caminando, pero es una religión impregnada de una cantidad de ritos y de prácticas que muchos de esos ritos y prácticas son alejados, miren, de la palabra de Dios. Y así como el apóstol está diciendo aquí
que es que el Señor Jesucristo vino por los judíos, pero también vino por los gentiles. Hay muchas personas que equivocadamente piensan que viven en su vida como cristianos, pero realmente no conocen al Señor Jesucristo, no lo han recibido. Al cristiano, nosotros somos cristianos evangélicos, cristianos bíblicos. Nuestra fe es cristiana, nuestra fe no es mariana. Y eso tiene que quedar claro. Y es lo que cada uno de nosotros tiene que expresar. Mi Señor y Salvador es Cristo. Y soy cristiano. Y soy cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque el Evangelio, su palabra, su Biblia, es mi manual, es mi guía. Y mi guía espiritual me permite estar como confiado, tranquilo. Porque si no, la persona puede estar viviendo una mentira. ¿Y usted qué prefiere que le digan, la verdad o la mentira? La verdad. O como les pregunto a veces, ¿qué es preferible, que nos hablen bonito o que les hablen clarito? María Teresa, ¿te gusta que te hablen clarito o bonito? Clarito, que sepa. Clarito y que sepa. Sí, porque si frente a la verdad bíblica, ¿usted qué hace? Toma decisión, encarrila su vida, no puede justificar su pecado. Su pecado no lo puede estar justificando en base a algo que dice la palabra de Dios, porque hay gente muy hábil y entonces empieza a decir, pero es que el Señor no dice en su palabra que yo no puedo hacer esto o aquello. Qué equivocado estás. Tienes que mirar, porque tu vida tiene que ser una vida de permanente santidad. Amén. Para Dios, de constante arrepentimiento y confesión, de arrepentirte. Cuando nosotros estamos compartiendo lo que hacemos alrededor de la iglesia, nosotros compartimos un tratado, ¿sí? Y en ese tratado hay un punto de partida. Es que usted debe de comprender el amor de Dios. Es que si la persona no comprende el amor de Dios, es imposible. Y usted debe de reconocer que es pecador. Porque si no reconoce que es pecador, entonces ¿qué está haciendo? No le faltan sino las alitas. No hay muchos que piensan eso, no le faltan sino las alitas para salir volando. Es que yo soy tan bueno, pero tan bueno. Y hay gente tan mala y tan fácil mirar para afuera, pero tan difícil mirar para adentro. Tenemos que comprender y reconocer nuestro pecado, y tiene que haber arrepentimiento y confesión. ¿Para qué? Para poder aceptar al Señor Jesucristo y para permitirle al Señor ser tu Señor y Salvador. Porque si no se lo permites, estás luchando. El Señor es sacando la basura y la persona con la basura cayendo otra vez. Y el Señor coge una excelente labor en cada uno de nosotros y va sacando la actitud, el comportamiento, lo pecaminoso, y la persona en su parte física, emocional, viviendo todavía del mundo, está yendo contrario a la voluntad de Dios. Y el que va contrario a la voluntad de Dios, ¿qué le va a pasar? Ahora, definitivamente hay algo, hermanos, y es que es compartir en este momento algo, y es que la iglesia era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento no había iglesia, había un pueblo que era el pueblo de Israel, un pueblo elegido, pero no había iglesia. Pero a través de la obra del Señor Jesucristo, de los apóstoles, de los discípulos, del tiempo de la gracia, del tiempo de la iglesia, es que ese misterio que fue en el Antiguo Testamento hoy es revelado por nuestro Señor a través de la iglesia. Por eso el apóstol acá, en los versículos 9 en adelante, dice, ojo, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Claro, es que la misericordia de Dios, que los que no éramos pueblo, ya somos pueblo. Y él dice, en el capítulo 10 de Mateo, versículo 16, hay otro redil, otras ovejas, que no son de este redil, pero los voy a traer. ¿Para qué? Para hacer un rebaño y un pastor. No va a ser varios rebaños, no, es uno solo. Nosotros, hermanos, somos esos gentiles que estábamos, ¿cómo? No, hay términos populares despreciados. Iba a decir otro que tenía en la mente, pero no lo voy a decir.
Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Como está escrito, y el apóstol va a escribir acá 4 porciones del Antiguo Testamento. Se va a referir primero, dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso lo decía el rey David en el Salmo 18. Versículo 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Eso lo dijo Moisés en Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 43. Están trayendo a colación el Antiguo Testamento. Y dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Eso lo vemos en David en el Salmo 117. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Ay, dice una parte, hermanos, que a mí me tiene muy contento, y dice, y los gentiles esperarán en él. ¿Espera usted en Cristo? En este momento de su vida, firmemente, si espera usted en Cristo, ¿por quién espera usted? Porque de repente las personas pueden estar esperando otra cosa, pueden estar colocando sus ojos o en un ser humano, o en un grupo, o en cantidad de cosas que hay en este momento de la historia. Los gentiles entonces esperarán en él. Los gentiles esperarán en él. Hermanos, el Señor Jesucristo ya vino, vivió, murió y resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre. Y va a venir por su iglesia, por los que han sido hechos hijos de Dios, para aquellos que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Está su nombre ya inscrito en el libro de la vida? Esa es una pregunta que cada creyente debe estar haciéndose diariamente. Ustedes no ven en este momento la cara de mi hermana Amparo, pero la hermana Amparo está así sonriente. Y en algún momento ella me decía, ay, mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y de ahí no lo van a borrar, porque el Señor no está dando la salvación para después quitarla. No, Señor, pero usted sí tiene que vivir como un verdadero cristiano, conforme a lo que el Señor le manda, en santidad, en arrepentimiento, en cambiar, si tiene que cambiar, porque no puede estar jugando con Dios, porque entonces ahí sí puede estar en duda su salvación, porque de pronto entonces no creyó realmente. Es muy importante. Y miren, y ahí pasamos a lo que dice el apóstol como tercer punto en el versículo 13. Miren, hermanos, y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Miren la condición. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo sí tengo que entender qué es creer y lo que implica el creer. Porque de repente hay personas que folclóricamente dicen, sí, yo creo en el Señor, sí, Jesucristo, yo sé quién es. No, es hasta amigo mío es. Él es mi amigo. Y entonces, qué bien, contame. Y están leyendo la Biblia. No, yo la Biblia no la leo. Y entonces, ¿a cuál Jesucristo está siguiendo? Al metafísico, al concepto por allá de revolucionario y de una cantidad de cosas que la gente se hace, pero que realmente no tienen una relación con el Señor. No han entendido que el Señor Jesucristo vino y murió y que hizo una obra perfecta. Ahí es donde juega el amor que la persona tiene. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. Porque si yo no amo al Señor, ahí no hay nada. Entonces lo tengo como un amuleto. El Papá Noel, la lámpara de Aladín, que cuando necesito algo, cojo y sobo, como si entonces yo mandara a Dios. Señor, necesito que me organices tal cosa. Es como así, hombre. Estamos en una actitud de humildad, de reverencia, de humillación, arrodillados y postrados delante de Dios, reconociendo nuestro pecado, sabiendo que en Él es que tenemos una esperanza.
es el Dios de su esperanza. Amén. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Es que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted comparte el Señor Jesucristo. Si usted no cree en el Señor, usted no va a compartir. Si usted realmente cree en el Señor Jesucristo, usted lo obedece. Si no cree, usted no lo va a obedecer. Hay una forma práctica de saber cuál es el Dios de cada uno. Es al que usted le obedezca. Al que usted le obedezca, ese es el Dios suyo. Si a usted lo maneja y lo manda todavía a la droga, entonces la droga es el Dios suyo. Si lo más importante para usted es el dinero, entonces su Dios es el dinero. Cuando empezamos a tener ese contacto, esa relación auténtica, verdadera, viva con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos damos cuenta de nuestra debilidad y nuestra dependencia. Y ahí es cuando fortalece nuestra fe, porque tiene que existir esa fe. Si yo no creo en el Señor, ¿yo cómo voy a compartir y cómo voy a vivir en el Señor Jesucristo y en su fe? Eso es imposible. Y dice, para abundar ¿en qué? En esperanza. Entonces, ese gozo y esa paz en el creer es porque hay ese amor hacia Dios. Y ese para abundar en esperanza es porque hay una confianza. Porque si yo ya definitivamente creo en el Señor y tengo una confianza, mi esperanza no va a desfallecer nunca. Por más tribulaciones y situaciones que haya, por más tormentas que vengan, porque les quiero decir, hermanos, van a venir tormentas. Yo no sé si usted le ha complicado este año. Para nosotros, todos como creyentes, como iglesia, estar siendo guiados por personas que no tienen temor de Dios. Escuchar a un ministro tener un concepto metafísico de su vida. Y yo lo escuchaba en estos días, el futuro ministro, y yo decía, ¿en manos de quién está nuestro país? No, la iglesia va a tener un tiempo muy especial, en donde tenemos que estar, miren, más ajustados a la palabra, a lo que dice el Señor, mayormente edificados, deseosos, necesitados de esa luz, de eso que da la palabra de Dios, de ese conocimiento, pero de ese entendimiento. Y tenemos que empezar a ser obedientes, porque definitivamente sin obediencia no hay bendición. Y lo que va a marcar la diferencia en tu vida es la obediencia. Si no obedeces, entonces simplemente pues por aquí le entra, por aquí le sale. ¿En qué va a creer? Hace poco un caballero vino acá a la iglesia y afuera me dijo, es que así sea en un buñuelo, hay que creer en un buñuelo. ¿Cómo le ocurre? Más se ve que yo voy a creer en un buñuelo. Es que si usted cree en un buñuelo y ponga la esperanza, las cosas se dan. Y yo, no, oigan, ¿cómo se te ocurre que vos vas a colocar tu fe y tu confianza en algo así? Pero hay gente que se muere así, hermanos, y es triste verlos. No, para ellos es más fácil creer en un buñuelo. ¿Creo en la palabra de Dios o en qué creo? ¿Sí le cree usted a la palabra? Es parte fundamental de su vida, porque si todavía no lo es, este es el momento. Usted tiene que encarrilar. No es un tema de religión. Aquí no estamos hablando de religión, es de relación. Tenga la palabra de Dios como su guía espiritual, como su manual de conducta. Sepa y entienda que es, sabiendo que el Señor Jesucristo es Dios, usted va a poder encarrilar. Mire, y dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es que es por el poder de Dios. Y si una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo va a abundar en esperanza? ¿Y cómo se tiene el Espíritu Santo de Dios? Recibiendo al Señor Jesucristo. Porque mientras una persona no reciba y le permita al Señor Jesucristo ser su único Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios no mora en esa persona, no lo enseña la palabra. Y ahí es ese nuevo nacimiento en el Espíritu. Si una persona no tiene al Señor Jesucristo, es una persona muerta, es un muerto en vida. Afuera hay muchos que necesitan del Señor Jesucristo. Y es por eso que todos nosotros, hermanos, tenemos que estar ajustados, afilados,
preparados, llámenlo como quiera, listos, compartiendo del Señor. Estas sillas que hoy están vacías, el Señor nos va a permitir verlas llenas cuando sea su voluntad. Pero usted tiene que compartir del Señor, tiene que compartir. El otro verá si viene o no viene, pero no pare, no se detenga en compartir del Señor, no lo haga, porque es una información, mire, invaluable, necesaria para todos y cada uno de nuestros familiares, para todos y cada uno de nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, todos, absolutamente todos necesitan del Señor. Acá el apóstol Pablo es directo, él dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Qué bendición para los que creemos. Es usted un bendecido. Eso sí es tener vida, eso sí es vida. No la vida de esa otra que hablaba la gente. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es mejor abundar en el poder del Espíritu, en esa confianza y en esa convicción. Dios es la fuente y garantía de nuestra esperanza. Dios, no nosotros, porque somos cambiantes. Yo no sé si durante este último mes o esta semana usted ha cambiado, o si ha hecho cosas que decía: eso yo no lo voy a hacer, y volvió y lo hizo. No sé si recayó en algún pecado, porque ese es el caminar del creyente. Nosotros sí somos cambiantes, pero el Señor no. El Señor es fiel, es inmutable, y esos son atributos naturales de Dios. Y ahí es donde nosotros andamos confiados y tranquilos, porque si por mi caminar y mi actuar Dios hiciera su justicia, hacía rato, hermanos, yo creo que me había caído un rayo. Yo no sé si a usted le hubiera caído un rayo también, pero Dios, por su inmenso amor, por su misericordia, nos tiene esa paciencia, ese amor, esa confianza, esa esperanza. Si tienen ustedes, o sea, identifica que el Señor tiene misericordia de usted. Yo lo veo permanentemente. Qué bendición, hermanos, es poder estar acá en la iglesia y compartir con todos y cada uno de ustedes. A ustedes que nos están visitando, o las personas que han venido, hay una invitación especial hoy. Si aún no han recibido al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, y frente a lo que hemos compartido, sientes en tu corazón que debes de recibir al Señor para obedecerlo, para servirle, para seguirlo, para amar al Señor Jesucristo, te invito a que levantes tu mano y digas: yo recibo al Señor. Y nosotros como iglesia estaremos orando por ustedes. Ahora, si ya lo recibió, entonces tiene que empezar a dar pasos de obediencia. Siguiente paso de obediencia: el bautismo. El bautismo, no lo aplace, dé pasos de obediencia porque son necesarios. Así pues, mis hermanos, la conclusión es: si somos recibidos por Cristo, no rechacemos a nadie, absolutamente a nadie. Jesucristo, entendamos que vino por todos, tanto para judíos como para gentiles, pero solo para todos aquellos que en Él creen que hay una esperanza. Si la persona no lo recibe como Señor y Salvador, va a seguir siendo una criatura. Y lo animo a que afirme y fortalezca su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre celestial, Padre amado, Padre eterno, gracias te damos, Señor, por enviar a tu único Hijo a morir por amor a nosotros y darnos salvación, Señor. Permítenos vivir una vida en santidad y amor, en forma permanente, atentos, Señor, a todo lo que tú nos mandas en tu santa y divina palabra.